Bueno, buenas noches, colegas. Bienvenido entonces a la tercera semana del Congreso Virtual Solidario del Colegio Médico Veterinario. Mi nombre es Agustín González, yo soy secretario del colegio. Y bueno, estamos ahora con la Semana de Pequeños Animales. Vamos a arrancar con esta jornada. Acuérdense que es una jornada solidaria, que estamos, obviamente la inscripción es totalmente gratuita, pero estamos recaudando mercadería o donaciones para las familias del barrio de la República, barrio 9 de Julio, familias humildes que están pasándola mal a raíz de esta pandemia. Así que bueno, le agradecemos a todos los que están haciendo un esfuerzo para que este congreso salga bien, a la doctora Fiochetti, a Carlos Herbiti, a toda la gente de la comisión, a Sebastián, a Vero, la presidenta que hoy no pudo estar con nosotros. Bueno, vamos a arrancar todos los días a las 9 de la noche, va a haber una charla diferente sobre pequeños animales, de lunes a sábado, por 2 semanas. O sea que el cierre va a ser este próximo lunes, no el otro. Bueno, ahora Fiochetti nos va a dar la presentación del doctor Argerich. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están presentes. Queremos compartir con ustedes también la satisfacción que tenemos, porque ha sido una respuesta increíble, no solo de los colegas que participaron de la charla, sino de los disertantes. Hemos tenido la suerte de contactarnos con gente muy preparada, ya van a ver el currículum de todas las personas que van a disertar, y no lo dudaron en ningún momento de colaborar con nosotros. Así que bueno, este es nuestro agradecimiento a todos los disertantes que van a ir viendo en estas 2 semanas. Hoy empezamos con oftalmología. Bueno, el doctor Argenis Mejías Galea es un especialista en oftalmología, como ustedes han visto en el extracto de su currículum. La verdad, se dedica prácticamente a esto, hace bastante tiempo, tiene un centro propio en Ecuador, si bien él es venezolano, pero el centro lo tiene en Ecuador, y bueno, tiene la especialidad en oftalmología veterinaria del Royal Veterinary College, por ejemplo, es especialista en oftalmología de pequeños animales, conferencista a nivel nacional, a nivel internacional, está certificado en cirugía oftalmológica por la Universidad de Guelph de Canadá, es speaker de Holiday en Ecuador, del laboratorio Holiday, y bueno, y además tiene su centro oftalmológico que se llama Ecuavel en Ecuador. Muchas gracias, Argenis, estamos muy complacidos de tenerte acá, esperemos que, bueno, todo vaya bien, por ahí estas cuestiones cibernéticas a veces se nos ponen un poquito complicadas, pero tenemos toda la voluntad. Hay muchos colegas que se inscribieron a estas charlas, así que esperamos tener un público más que interesante. Les recuerdo que por favor apaguen sus micrófonos, por ahí a algunos se le activa y no se dan cuenta, eso chequéenlo a cada ratito para que el disertante no tenga interrupciones. Y bueno, las preguntas las vamos a hacer al final, si les parece. Y ya estaríamos, Argenis, ¿estás listo? ¿Estás por ahí? Perfecto, ¿me escuchas? Te escucho bárbaro, sí. Perfecto. Si alguno de los participantes siente que hay alguna dificultad en el audio, pues nos pueden avisar. Muy bien, perfecto. Okay. Todo tuyo, Argenis. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. También soy algo nuevo con esto de las charlas virtuales y esas cosas. Hace poco con esto de la cuarentena pues nos iniciamos. Estamos acostumbrados a todas las dificultades técnicas que se pueden presentar, así que no te preocupes. Bueno, de verdad un gusto para mí poder ayudarlos en esta ocasión. Mi nombre es Argenis Mejías, como Laura les comentó. Me dedico a la oftalmología veterinaria, ¿okay? Y hice en esta oportunidad pues,
ayudarlos un poco o que compartamos conocimientos acerca de la queratoconjuntivitis seca, una enfermedad que corresponde aproximadamente al 40-45% de la casuística que nos llega al centro oftalmológico. ¿Okay? Es una patología sumamente habitual, ¿okay? Que nosotros vemos día a día. También es día a día que vemos que muchos colegas, bien sea por desconocimiento o bien sea por muchas veces hasta timidez de preguntar, porque a veces nos pasa, no mandamos algunos tratamientos que no ayudan a los pacientes y nos vemos en unos círculos viciosos bastante complicados. Entonces la idea de hoy es hablar de bastante sencilla, de forma bastante clara y amena, pues, sobre esta enfermedad. No sé si ya puedo compartir la pantalla de la presentación. Sí, Argenis, todo tuyo, comparta nomás. Ya voy para allá. Ahí. Ok, ¿se ve bien? Sí, te vemos a vos. ¿Ves la pantalla, no? Te estoy viendo a vos ahora. Ok, dame un segundo. Listo, ahora sí la deben ver. Ahora sí. No te veo. Ahí está. Ahí está subiendo. Ahora sí. Ya logran ver la diapositiva. No. No se ve. Dame un segundo acá. No. Sí, somos nosotros. Sí, parece que sí se ve. Nosotros somos los que no te estamos viendo. Pero sí te ven, sí ok. te ven. Ah, bueno, chévere. Déjame entonces. Ok, ya se debe ver porque está compartiendo. Ok. Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Vamos a comenzar entonces. La temática de la noche de hoy corresponde a síndrome de ojo seco o queratoconjuntivitis seca. Como les mencioné anteriormente, pues corresponde aproximadamente a un 40% de la casuística primaria presentada en consulta oftalmológica y corresponde aproximadamente, si lo llevamos a otras patologías como úlceras corneales, conjuntivitis o defectos epiteliales espontáneos crónicos asociados a queratoconjuntivitis seca, se nos puede presentar hasta en un 60% de los casos. Por lo tanto, estamos viendo una enfermedad que es muy común, ¿okay? En su forma de presentación dentro de la consulta diaria, ¿okay? Dentro de la clínica pura y dura. Este paciente que ustedes ven acá corresponde a un paciente típico, ¿ok? Un paciente a los que nos llegan a consulta con esas secreciones secas adheridas a los bordes palpebrales. Acá ya lo hemos limpiado, ¿ok? Pero observan lo que comúnmente sus propietarios nos refieren como una telilla o una sedita sobre el ojo, ¿okay? Que lo hace verse algo grisáceo, que corresponde a edemas corneales. Vemos ojitos con vascularizaciones, con conjuntivitis, con irritaciones y vascularizaciones de la esclera. En el peor de los casos, dada la deficiencia, ¿okay? De lubricación, podemos ver ya defectos erosivos en la córnea. Entonces, cuando tenemos un paciente, así como este que está acá, se nos abre un abanico completo de opciones diagnósticas, ¿ok? Podemos ir desde patologías de superficie, patologías de humectación, patologías nerviosas, ¿ok? Un gran abanico en el cual nosotros debemos afianzar nuestro diagnóstico. Cuando hablamos en realidad de queratoconjuntivitis seca, hablamos a un síndrome, ¿ok? Basado en la hiposecreción lagrimal, ¿ok? Cuando hablo de hiposecreción, bien sea de cantidad, ¿ok? En casos de queratoconjuntivitis seca cuantitativos, cantidad de lágrimas producidas,
en todo su conjunto, como también puede ser asociado a la calidad, ¿okay?, de la película lagrimal. En este caso estaríamos hablando de una queratoconjuntivitis cualitativa. ¿Okay? En este síndrome, ¿okay?, se desarrolla una hipoxia y falta de nutrición de las células corneales, desarrollando metaplasias o sobrecrecimientos y muerte celular o apoptosis. Recordemos, ¿okay?, recordemos que la córnea es una estructura avascular, ¿okay?, no presenta vascularización en condiciones normales. Por lo tanto, ella recibe su nutrición tanto de la película lagrimal, ¿okay?, o del gel lagrimal precorneal, como del humor acuoso ubicado por su cara que da hacia la cámara anterior. Por lo tanto, al no haber una correcta secreción, una correcta producción de la película lagrimal, estas células corneales comienzan a morir, comienzan a mostrar signos de hipoxia y de degeneración celular. Uno de los más característicos es la neovascularización y posterior pigmentación y edematización. Cuando nosotros vemos un ojito como los primeros que hemos visto, ¿ok?, nos podemos ir por distintas vertientes. ¿Okay? Podemos pensar en una conjuntivitis bacteriana o en una úlcera superficial complicada. ¿Okay? En el caso de las afecciones infecciosas, inclusive hasta queratitis micótica, podemos llegar a pensar en algún momento. Traumáticas son bastante comunes. Formaciones neoplásicas, respuestas inflamatorias, conjuntivitis alérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente los médicos tratantes dejan a un lado, ¿ok?, las etiologías inmunológicas y endocrinas. Resulta ser que estas dos vertientes o estas dos etiologías son las que en mayor cantidad o mayor porcentaje representan de los casos de queratoconjuntivitis seca que observamos en consulta. ¿Okay? Entonces nos vamos por lo evidente, nos vamos por lo que vemos frente a nosotros, pero tenemos que ahondar más en el caso, tenemos que estimular nuestras venas de investigadores, ¿okay?, y profundizar sobre las características inmunológicas y endocrinas. Aproximadamente un 60% de los casos de queratoconjuntivitis seca, ¿okay?, tienen que ver con características inmunológicas. Precisamente, si todos, y yo sé que todos vamos a sentir la cabeza cuando yo les diga que el primer tratamiento de base para una queratoconjuntivitis seca es un inmunomodulador, porque vamos a usar ciclosporino, tacrolimus o cerolimus o otros inmunomoduladores. Entonces, si nosotros vamos a usar este tipo de medicamentos, ¿por qué no pensar que la queratoconjuntivitis seca puede tener una etiología inmunológica? Y un gran porcentaje, créanme que aproximadamente un 40 al 50% de los casos, tiene que ver con enfermedades endocrinas. Enfermedades como la diabetes, enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades como el hiperadrenocorticismo, nos producen cuadros de queratoconjuntivitis seca bastante severos. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las características de la enfermedad. A rasgos generales, nosotros podemos hablar sobre esta enfermedad de forma que el sistema inmune reacciona contra ciertos tejidos oculares, en este caso contra el parénquima de las glándulas lagrimales. Fíjense que en pacientes con queratoconjuntivitis seca, ¿okay?, al hacer los estudios histoquímicos, hemos conseguido que hay una gran cantidad de linfocitos T, tanto helpers como citotóxicos, ¿okay?, dentro de las estructuras de las glándulas lagrimales. Por lo tanto, nos da a nosotros base o nos da pie para inferir que estamos frente a una enfermedad inmune. ¿Ok? La presentación y signos de esta enfermedad son bastante constantes, ¿ok? Y muchas veces patognomónimos. Esto es discutible por algunos colegas, ¿ok? Ya que hay casos en donde nosotros podemos tener test de Schimmer con un resultado de 18, de 20 milímetros
de lágrima por minuto. Sin embargo, al hacer una ruptura de película lagrimal, vemos que hay una ruptura por debajo de los 20 segundos. Entonces decimos, si hay suficiente lágrima, ¿por qué tengo una ruptura con menos tiempo? Ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, no necesariamente todas las veces que ustedes vean un ojito brillante, quiere decir que la lágrima está en condiciones normales. Hay que ser bastante cuidadosos con eso. La evolución es gradual, son muy pocos los casos que ocurren de manera aguda. ¿Okay? La evolución es gradual, es crónica e insidiosa, ¿okay? Es persistente en el tiempo. Por lo general son bilaterales, ¿okay? No necesariamente, puede comenzar inclusive por un ojo y luego ir al otro. Al momento que nos llega a nosotros a la consulta, podemos agarrarlo en ese momento y decir que un ojo tiene un test de Schindler disminuido y el otro no, pero inevitablemente el otro ojo va a disminuir. Es una enfermedad que por lo general es bilateral. Es sumamente resistente, ¿okay? A tratamientos antiinflamatorios, ¿okay? Convencionales, tales como los AINES, ¿okay? No son bastante efectivos. Por lo tanto, muchas veces cometemos el error de frustrarnos al ver una conjuntivitis al cual enviamos AINES, inclusive llegamos a enviar esteroides, ¿ok? Y no responden, ¿okay? Son en este particular bastante indolentes, ¿ok? Y una característica bastante particular de ellas es que responden muy bien a inmunosupresores. De ahí a que ellos son la base del tratamiento. ¿Okay? Antes de comenzar a desglosar, ¿okay?, el resto de la enfermedad, quiero hacer una revisión pequeña o corta, ¿okay?, de la anatomía para que nos ubiquemos, ¿okay?, en el espacio y las estructuras que vamos a hablar. Comencemos por una anatomía palpebral. Esto que ustedes están viendo es un corte sagital de un párpado. ¿Okay? Nosotros tenemos en el párpado tanto estructuras conjuntivales pertenecientes al sistema ocular como estructuras dérmicas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos viendo dos caras de la medicina. Vemos dos especialidades, tanto la dermatología como la oftalmología, unidas en esta estructura. ¿A qué quiero llegar? Que hay enfermedades dermatológicas que nos pueden ocasionar déficit de producción lagrimal por inflamación e irritación. Casos de demodicosis por lo general. Recuerden que hay casos como el de Modex, que una de las áreas patognomónicas para su diagnóstico es alrededor de los párpados, en la región facial. ¿Okay? Estas infecciones por Demodex ocasionan unas demodicosis bastante severas, ¿okay?, que pueden seguir con meibommitis y pues afectar la calidad de la película lagrimal. Nosotros acá nos podemos ubicar en el párpado. Okay, vemos las estructuras de la dermis en la porción externa, vemos los músculos orbiculares, okay, encargados, y el elevador encargados del movimiento palpebral. Vemos acá depósitos de grasa, okay, vemos los cilios o las pestañas de 2 o 3 filas, dependiendo mucho de la raza y de la carga genética del animal. Vemos la desembocadura, vemos la glándula de meibomio y vemos la desembocadura de las glándulas de meibomio. Esta es una de las glándulas encargadas de producir una porción de la película lagrimal, ya lo vamos a ver. ¿Okay? El sistema lagrimal del perro, ¿okay?, del gato también es muy similar. ¿Okay? Presenta principalmente dos glándulas lagrimales, una glándula orbitaria o superior, que es la que ustedes ven en la región superior, y la glándula del tercer párpado, la glándula nictitante. ¿Okay? Estas son las encargadas de producir la porción acuosa, ¿okay?, la porción en base a agua de la película lagrimal. La glándula lagrimal superior, ¿okay?, orbitaria, es la encargada de producir aproximadamente el 50 al 60% de la película lagrimal. Por lo tanto, fíjense, el otro 50 o 40% de la película lagrimal es producida por la glándula del tercer párpado, glándula nictitante. De allí que los pacientes que son sometidos a una extracción de la glándula del tercer párpado, aproximadamente en un plazo de 45 días, ya nosotros podemos observar síntomas de queratoconjuntivitis seca. ¿Okay? Por lo tanto,
¿para qué va todo esto? A que la glándula del tercer párpado, en ocasiones, cuando se prolapsa, jamás debe ser extraída. Siempre, en todos los casos, debe ser repuesta. Hay muchas técnicas. Hay la técnica de Morgan, hay la técnica de fijación al periósteo, hay la técnica de fijación al músculo recto inferior. Hay aproximadamente 5 o 6 técnicas que nosotros podemos consultar y aplicar en ese momento, pero debemos saber que no debemos extraerla. Así como tenemos 2 glándulas que nos producen la porción acuosa, tenemos también un sistema excretor compuesto por los conductos nasolagrimales, ¿ok? Tenemos 2 puntos lagrimales, uno superior y uno inferior, ubicados hacia el canto medial, ¿ok? De la fisura palpebral. Estos 2 conductos lagrimales desembocan en un saco lagrimal y posteriormente desembocan en un conducto llamado nasolagrimal que va a desembocar en la fosa nasal. Este conducto nasolagrimal también puede poseer un conducto accesorio en algunos casos que me desemboca en el paladar. Hay algunos pacientes que cuando nosotros colocamos el colorante de fluoresceína, ¿ok? Para hacer un test de Jones, el test de Jones consiste en colocar una gota de fluoresceína en el ojo y esperar a que drene a través de los ductos lagrimales y salga por la nariz para comprobar así su permeabilidad. Hay pacientes en donde ese líquido, ese tinte no sale por la nariz, entonces tenemos que revisar la boca. Muchas veces vemos que hay una salida por la boca y no sale por la nariz y los damos como negativos. Entonces tenemos que tener esto bastante presente. Cuando vemos la estructura del gel lagrimal precorneal, nos referimos a la estructura de la película lagrimal, ¿ok? Si ustedes se fijan, ¿ok? Vemos la estructura de la córnea, ¿ok? Con todas sus capas, ¿ok? El endotelio, la membrana de Descemet, vemos el estroma y vemos el epitelio, ¿ok? El epitelio posee unas vellosidades, ¿ok? Estas vellosidades se anclan a la primera capa que nosotros vemos acá, que es una capa mucínica, ¿ok? Un gel mucinoacuoso, ¿ok? Que da asiento al resto de la película lagrimal. Luego poseemos una capa aproximadamente del 80-90% que está compuesta por agua, ¿okay? Que es la fase acuosa, en donde están disueltas enzimas, inmunoglobulinas, proteínas, factores nutritivos que ayudan al mantenimiento del epitelio y de las estructuras corneales. ¿Okay? Aparte, por supuesto, de proveer la lubricación del ojito, ¿okay? y de la conjuntiva. Inmediatamente por encima tenemos una capa lipídica, ¿ok? La última capa, la más externa, es una capa en base grasa, ¿ok? Que tiene como función principal evitar la evaporación de la fase acuosa del gel lagrimal precorneal, ¿ok? Esta capa lipídica es producida por las glándulas de meibomio, ¿okay? Las glándulas de Moll y las glándulas de Seyss, ubicadas en el borde, ¿okay? En la superficie tarsal de los párpados. La fase acuosa que vemos acá es producida, como hablamos anteriormente, por las glándulas lagrimales, tanto orbitaria como la glándula del tercer párpado. Y la fase mucínica, ¿okay? El moco, que es la última capa, es producida por las células caliciformes, ¿okay? Ubicadas en la estructura palpebral. Una particularidad de esta enfermedad, de la queratoconjuntivitis seca, es una enfermedad muy común y por ser común muchas veces la mal diagnosticamos, la pasamos como un ojito rojo, ¿okay? La pasamos como una irritación, una conjuntivitis simple y pues no terminamos de realizar un buen diagnóstico. Y esto, por supuesto, trae graves consecuencias oculares. Hay ojitos en donde hay una queratoconjuntivitis tan severa como 0 milímetros de producción lagrimal por minuto. En estos ojitos es como, háganse la analogía, ¿ok? De que ustedes están dentro de su carro y ustedes prenden los cepillos del vidrio parabrisas, ¿ok? Los que usan en la lluvia, pero sin agua. ¿Qué va a pasar con ese vidrio? Va a llegar un momento que se va a rayar, ¿ok?
Exactamente lo mismo pasa con la córnea. Al no haber lubricación, el parpadeo y la desecación van a dañar y van a alterar en conjunto con la hipoxia y la falta de nutrición, van a morir las células del epitelio corneal y van a derivar en úlceras corneales. Estas úlceras corneales pueden derivar en perforaciones, pueden derivar en uveitis secundaria, pueden derivar en muchos casos, inclusive en cegueras, ¿ok? En desprendimientos de retinas. Entonces, evidente que puede traer unas graves consecuencias oculares. ¿Okay? El signo clínico por excelencia, ¿okay? Es el que nosotros vamos a ver en el 100% de los pacientes, es la descarga ocular. ¿Okay? Mucosa, mucopurulenta, es una lágrima que ustedes van a ver grasosa, brillante, adherente. En los bordes de los párpados van a ver costras, ¿ok? Por aquella secreción que ya se ha secado. ¿Okay? Va a haber disconfort, el animal no se va a sentir cómodo y va a haber blefarospasmo. El blefarospasmo es un movimiento rápido o involuntario de los párpados, inclusive puede llegar al cierre completo del ojo. Esto es ocasionado por dolor. Al no haber una buena lubricación, por supuesto, hay una pérdida de lustrosidad. Ya la córnea no se va a ver brillante, ¿okay? Como se ve normalmente. Recuerden que la córnea debe ser lisa, debe ser húmeda. Ya una pérdida de lustrosidad, vemos que ya la córnea no es ni lisa, no es ni brillante, ¿ok? Y vemos una alteración de cualquiera de estos signos. Hay edema, ¿ok? Comenzamos a ver un tono gris azulado en la córnea por acúmulo de líquido y vascularización corneal. Esto porque la córnea trata de alguna manera de llevar a su estructura, a su epitelio, los nutrientes que le hacen falta, ya que la película lagrimal está ausente. Por lo tanto, comienzan a formarse vasos en un intento infructuoso de llevar nutrientes y de contrarrestar esa hipoxia que existe. En los peores casos podemos ver ulceraciones corneales. Con pacientes crónicos vemos queratinización, vemos es unas enfermedades, yo lo he hablado con varios colegas, en donde el ojo se quiere hacer piel, ¿ok? Y lo logra, ¿ok? Si nosotros no hacemos lo posible por contrarrestar los signos de esta enfermedad, el ojo logra hacerse piel, el ojo se queratiniza, ¿ok? Se hace una cicatriz, se forma tejido de cicatriz sobre la superficie de la córnea y en un último caso se pigmenta. Vamos a ver aquellos casos con queratitis pigmentaria bastante avanzada. Comienza a haber un depósito de melanina que hay en la estructura corneal. Y por último, pues puede haber ceguera. ¿Okay? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede haber ceguera si el problema está en la superficie ocular? Ok, está quizás está por encima de la córnea. ¿Ok? Fíjense, una queratoconjuntivitis seca bastante severa puede llegar a producir una ulceración corneal profunda como para perforarse y, por supuesto, haber un prolapso de todas las estructuras oculares en primera instancia. Segundo, en el ojito tienden a ocurrir todos los cambios y todas las alteraciones en cascada. ¿Okay? Una queratoconjuntivitis seca me puede producir una úlcera corneal por hipoxia y falta de lubricación. Esa úlcera corneal es sumamente dolorosa. ¿Okay? Las úlceras corneales, a los que han asistido a mi charla, siempre me gusta recalcarlo porque es algo bastante importante. Una córnea está 300 veces o 250 o 300 veces más inervada que una pieza dental. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha dolido una muela en la madrugada cuando no hay odontólogo y un domingo, algo así. Que no provoca con un alicate arrancarse, una pinza arrancarse la pieza dental. Bueno, eso duele 300 veces más, una úlcera corneal. Puede doler 80 a 100 veces más que una fractura, porque está 80 a 100 veces más inervada que una pieza ósea. Por lo tanto, este dolor tan intenso me va a producir blefarospasmo, me va a producir epífora, en el peor de los casos. Si el paciente ya sufre una queratoconjuntivitis seca, pues no van a haber epífora. Pero ese dolor tan intenso me va a producir una uveitis por dolor. Se va a contraer el músculo ciliar del iris y el esfínter. Y esa uveitis me puede derivar en una uveitis, en una iridociclitis, en una corioretinitis y al fin y al cabo en un desprendimiento de retina. Entonces ven cómo todo puede ir evolucionando hasta un punto que ustedes digan, bueno, se quedó ciego el paciente simplemente por no tener lágrima. ¿Okay?
Este es un paciente clásico, ¿ok? De los que nos llegan a consulta con la telita, como normalmente le llaman los propietarios, ¿ok? Vemos una telita sobre los ojos del perro. El perro ve, ¿okay? El perro tiene agudeza visual aún, pero en horas nocturnas o cuando ya no hay luz, el perro pues se le dificulta, ¿okay? Este es un paciente donde nosotros podemos observar claramente que hay un edema corneal. Okay, hay un tono azul grisáceo en la córnea, hay una acumulación de agua en la estructura del estroma, se observa neovascularización, se observan unos vasos sanguíneos formados por encima de la córnea para tratar de suplir, ¿okay? La hipoxia o la deficiencia de nutrientes, ya que la película lagrimal está disminuida. Fíjense que se observan los bordes palpebrales sumamente secos, inclusive en el ojo izquierdo de sus pantallas, en el canto lateral, logramos observar costras adheridas al borde palpebral. Y si se fijan en el ojito a la derecha de sus pantallas, donde ven el reflejo de la luz, no se observa una estructura lisa, se observan unas alteraciones en la superficie. ¿Okay? Fíjense que a veces la queratoconjuntivitis seca también está relacionada con celomisterio o una resequedad, ¿okay? También en las fosas nasales. ¿Okay? Este paciente que ustedes ven acá es un paciente que sobrevivió a distemper. ¿Okay? Al sobrevivir a distemper, este distemper le trajo como consecuencia una parálisis, ¿okay? Del nervio trigémino. Recuerden que el nervio trigémino es el nervio que inerva la córnea principalmente. Este nervio, al no tener la córnea, al no tener inervación, pues no hay un estímulo de parpadeo constante y activo. El estímulo a través del nervio trigémino es bastante importante en el reflejo de parpadeo. ¿Okay? Al no haber este estímulo, pues no hay parpadeo, a pesar de que el paciente pueda estar produciendo, en este caso este paciente producía 13 milímetros de lágrimas, que no es desdeñable, ¿okay? No es una cantidad tan baja, pero no había lubricación ya, o una distribución de la lágrima en todo el globo ocular, porque el paciente no parpadea. ¿Okay? Este tipo de paciente pues, fue consecuencia entonces de una parálisis de nervio trigémino a consecuencia de una infección por moquillo, ¿okay? O distemper. Doc, discúlpame que te interrumpa. Hay algunos colegas que no están viendo tu presentación. ¿Podrías volver, o sea, dejar de compartir la pantalla, claro, y volverla a compartir, a ver si así la pueden ver? Perfecto, dame un segundo. Y ahí nos avisan a ver si lo logran ver. Ok. Dejar de compartir. Ok. Vamos a darle otra vez. Confírmenme si ya logran ver, por favor. Laura, tú que ves los mensajes por ahí, ¿ya logran ver? A ver, ahí estoy viendo el chat. No, algunos te ven a vos nada más y otros sí te ven. No sé dónde estaría el problema. No sé. Nosotros sí vemos tu presentación. Pero hay algunos que no lo ven. Hola, buenas noches. Tienen que, fíjense en donde está la presentación de Argenis, abajo sale la presentación con el pin. Tienen que fijarlo. Se van a ver arriba que está Argenis con el micrófono prendido y abajo le sale la presentación. Ok, deben fijar entonces la presentación. Exacto, tienen que fijar la presentación. Ok, ahí ya está la presentación. Confírmeme si logran ver los que todavía no podían. A ver, ahí chequeamos.
Colegas, ¿lo ven? ¿Todo bien? Parece que sí, Argenis. Sí. Ok, Dale, podemos no. continuar entonces. Cualquier cosa me Sí, avisas. sí, cómo no. Ok, acá tenemos otro paciente entonces. Ok, fíjense, una presentación clásica, ok, de queratoconjuntivitis seca. Vemos una edematización, ok, en el 100% de la estructura corneal. Vemos formación de vasos sanguíneos nuevos o neovascularización. Vemos alguna vascularización de la esclera. Vemos depósitos. Fíjense la característica de esta lágrima que está acá, que es una lágrima mucosa, cerosa, brillante, ¿ok? Muy alejada de la lágrima normal. En este caso, fíjense que logramos ver algunos depósitos costrosos de lágrima seca en los bordes palpebrales. Y en este paciente vemos una característica particular. Fíjense que en la porción lateral de la córnea nosotros estamos viendo acá un signo, un depósito de pigmentación. Entonces aquí ya tenemos un caso, comenzamos a ver un paciente que no solo padece una queratoconjuntivitis seca, sino que ya me está padeciendo acá de una queratitis pigmentaria. Este paciente ya tenía aproximadamente 6, 7 meses de haber comenzado, ¿okay? Con este proceso. El propietario lo había visto, pero simplemente decía que le lavaba todos los ojitos en la mañana. ¿Okay? Entonces nos ocultaba el problema hasta que se dignó luego de 6 meses. ¿Okay? Y nos lo llevó a consulta y pues bueno, hicimos todas las pruebas, hicimos un test de Schimmer. Este paciente producía 6 milímetros de lágrima por minuto. ¿Okay? Ya tenía un test de Schimmer, tenía un tiempo de ruptura lagrimal de 10 segundos, ¿okay? Lo normal es de 20. Por lo tanto, dimos un diagnóstico de queratoconjuntivitis seca prácticamente de inmediato. ¿Okay? Esta es una de las peores presentaciones. No sé si alguno de ustedes le habrá llegado alguna vez a consulta un paciente así. Este paciente es un Shih Tzu que se nos presentó 0 milímetros de producción lagrimal. Fíjense que teníamos un ojo, este paciente tenía deficiencia visual completa, no veía, ¿ok? No porque el ojo estuviera mal, nosotros hicimos ecografía y todas las estructuras internas estaban perfectas, ¿ok? Pero había un depósito, ¿ok? De pigmento, ya una queratitis pigmentaria que me abordaba el 100%, ¿ok? De la superficie corneal. Fíjense que está el grado de desecación o de no producción lagrimal que se me formó una costra. Acá hay pelo, hay sucio, etcétera, hay grasa, ¿ok? De adherida a la córnea. ¿Okay? Fíjense que hay restos, ¿okay? De lágrima seca, de costras en los bordes palpebrales y en los pelos anexos a los párpados. ¿Okay? Es una de las peores presentaciones. Y este tipo de presentación les sugiere a ustedes que es una presentación de queratoconjuntivitis seca bastante crónica. ¿Okay? Este paciente al examen presentaba 0 milímetros, ¿okay? de producción lagrimal. No había ningún tipo de estabilidad lagrimal al nosotros aplicar el colorante de fluoresceína como para hacer un tiempo de ruptura. ¿Okay? No había ninguno, no se rompía inmediatamente. No había úlceras corneales afortunadamente, pero el paciente lo sometimos, ¿okay? Al ver todos estos indicios, a exámenes sanguíneos y nos apareció que el paciente es diabético. ¿Okay? La diabetes es una cara seca. Recuérdense que la diabetes, una de sus características fisiopatológicas es que daña o altera la estructura de la microvasculatura y de las terminaciones nerviosas. ¿Okay? Esa diabetes me deteriora, ¿okay? La estructura nerviosa, en este caso, de los nervios faciales y trigéminos. Por lo tanto, no hay un parpadeo correcto y no hay una correcta producción lagrimal. Las glándulas lagrimales, ¿okay? Están inervadas principalmente por ramas del nervio facial. ¿Okay? Por lo tanto, al alterarse estas estructuras nerviosas, pues también se ve alterada la producción lagrimal. Este paciente fue puesto de inmediato en tratamiento para la diabetes, ¿ok? Y al tratar la diabetes y tratar el ojito,
¿ok? Aumentamos bastante su producción lagrimal, llegó a producir hasta 9 milímetros en cuestión de 2 meses, ¿ok? Pero la queratitis pigmentaria sí necesitó, ¿ok? Un tratamiento con criocirugía para poder aclarar nuevamente su córnea, a pesar de que la ciclosporina o los inmunomoduladores tienden a hacer retroceder en un porcentaje bastante bueno el pigmento en la córnea, pues no fue suficiente en este caso, dada su gravedad. ¿Okay? Acá tenemos otro paciente, fíjense, que muy parecido al anterior, un paciente con 0 milímetros de producción lagrimal. Fíjense que este está mucho más evidente, las costras, ¿ok? Las costras en los bordes palpebrales. Vemos una total desecación, ¿ok? De la córnea. Fíjense que hay una úlcera acá en la región central. Vemos una vascularización completa, ¿ok? De la esclera. Este paciente tenía una uveitis secundaria, ¿ok? A la queratoconjuntivitis seca. Y para añadirle más peso a la situación, este paciente, al hacer el análisis, ¿ok? El paciente resultó ser diabético e hipotiroideo. Por lo tanto, dos condiciones hormonales que nos agravan los casos de queratoconjuntivitis seca. En una primera instancia, la diabetes por la disminución de la sensibilidad corneal, ¿ok? Y disminución de reflejo del parpadeo al afectar el nervio, las terminaciones nerviosas, el nervio trigémino. Y segundo, el hipotiroidismo, ¿ok? Causa distrofias lipídicas, causa alteración en el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, la producción lípida de las glándulas de meibomio y de las glándulas de Seydig-Moll se ve afectadas en los párpados. Esto da una menor estabilidad y una mayor evaporación a la película lagrimal. O sea que a este paciente le cayeron todas las plagas, ¿okay? En un solo peso. Fíjense, cuando nosotros hablamos de blefarospasmo, inclusive de cierre del globo ocular, ¿okay? Hablamos de un hallazgo más o menos como este. Fíjense, un paciente que tiene los párpados entrecerrados o llega a producir un movimiento muy rápido de ellos. ¿Okay? Esto se conoce como blefarospasmo y ocurre como sinónimo o síntoma de dolor, ¿okay? Y de disconfort. Fíjense este otro paciente. Este paciente es un paciente Shih Tzu. ¿Okay? Los pacientes brachiocefálicos tienen mucha predisposición a este tipo de enfermedades, principalmente por sus características anatómicas. ¿Okay? Se presentan muchos casos de distrés evaporativo, ¿okay? Por tener una fisura palpebral tan grande, muchas veces no logran cerrar los párpados sobre los ojos, ¿okay? Por lo tanto hay una mala distribución de la película lagrimal, y en otros casos, pues, por faltas en la producción y en la calidad de la película lagrimal. En este caso es un paciente Shih Tzu que, a pesar, fíjense de ustedes, de haber una epífora bastante abundante y una cantidad de lágrimas bastante fuerte, ¿okay? Bastante productiva, nosotros hicimos un test de Schimmer en este paciente y mostraba 25 milímetros de producción lagrimal, ¿okay? Sin embargo, logramos ver una úlcera corneal, ¿okay? Entonces, sí, podemos pensar, bueno, si tenemos una producción lagrimal, ¿okay? De 25 milímetros, es una producción correcta. ¿Por qué el doctor puede llegar a pensar en que esta úlcera se debe, ¿okay? A una queratoconjuntivitis seca? Porque en este paciente hicimos un tiempo de ruptura lagrimal y una prueba de osmolaridad, ¿okay? Y ambas resultaron alteradas. Quiere decir que este paciente no sufría de una queratoconjuntivitis cuantitativa, sino sufría de una queratoconjuntivitis cualitativa, ¿okay? Las características de su lágrima, ¿okay? No eran las más apropiadas. Tenía un déficit de lípidos y tenía un déficit de mucina. ¿Okay? Por lo tanto, la lágrima no permanecía, ¿okay? En el sitio donde debería permanecer. Fíjense, la etiopatogenia de esta enfermedad corresponde a las 65% de veces a enfermedades inmunomediadas, ¿ok? Estas enfermedades inmunomediadas, como les dije, ¿ok? Están asociadas a un acúmulo, a una proliferación de células T en el parénquima, ¿ok? O en el epitelio secretor de las glándulas lagrimales. Hay una acumulación de linfocitos T, ¿okay? De inmunoglobulinas y de complejos antígenos anticuerpos que nos van a producir una adenitis inmunitaria. Al estar la glándula inflamada, pues disminuye su producción. En otros casos, fíjense, acá tenemos varias etiopatogenias, las iatrogénicas o la producida
por malos procedimientos médicos, ¿okay? O por procedimientos no necesariamente malos, sino procedimientos médicos que pueden influir en la producción lagrimal. Está el uso de atropina, ¿okay? Cuando nosotros usamos atropina, bien sea tópica, ¿okay? Para producir midriasis, o bien sea sistémica, cuando llevamos a cabo protocolos anestésicos en donde aplicamos atropina, y más si la usamos en conjunto con tranquilizantes como la cepromacina o la ketamina, ¿ok? Que la ketamina por lo general disminuye el parpadeo, el animal permanece con los ojos abiertos, ¿ok? Este tipo de medicamentos nos va a producir una disminución en la producción lagrimal y disminución en la distribución. Por lo tanto, tenemos que ser bastante cuidadosos al momento de anestesiar a nuestros pacientes o de llevarlos a cirugía, de aplicar geles lubricantes en los ojos. ¿Okay? Es algo imprescindible, algo que, es más, yo le recomiendo a todos, si hay alguno acá, un anestesiólogo, ¿okay? Tengo muchos colegas anestesiólogos venezolanos acá en Ecuador y de otras nacionalidades, pues, pero a todos les recomiendo tener en su botiquín, aparte de todos sus medicamentos anestésicos, tener geles lubricantes, ¿okay? Bien sea con antibióticos, bien sea minerales, bien sea lágrimas artificiales o bien sea cualquiera que ellos deseen aplicar, pero hay que mantener esos ojitos bien lubricados. Las sulfas, ¿okay? El uso de sulfas también disminuye en buena medida la producción de lágrimas. Pacientes muchas veces con cachorros, con parvovirus, cachorros con enfermedades digestivas, en donde es muy común, bastante en la práctica diaria, que envíen sulfas, ¿ok? Todavía es bastante indicado dentro de las recetas. A esos pacientes les van a hacer ustedes un test de Schimmer y saben que les va a salir alterado, ¿ok? Las lágrimas va a producir mucho menor cantidad. Otros tipos de etiopatogenias son las quirúrgicas. ¿Ok? Lesiones de nervios faciales por errores. En cualquier cirugía puede ocurrir al momento de ustedes hacer colgajos, cirugía de párpados por mordidas de pena, en donde haya seca, como comenté anteriormente, la extirpación de la glándula del tercer párpado es un tiro al piso, o sea, es algo fijo. Ustedes sacan una glándula del tercer párpado y en cuestión de 45 días comienzan a ver sintomatología de queratoconjuntivitis seca. Por lo tanto, es una iatrogenia, ¿ok? Es una mala praxis médica realizar este procedimiento. En las proptosis oculares es bastante común tener ojos secos, principalmente por la exposición que tenemos del globo ocular. ¿Okay? No hay parpadeo, no hay distribución, la lágrima no llega donde debe llegar, el ojo está afuera, se deseca, está lleno de sucio, está lleno en el peor de los casos. Entonces, esto me va a producir, por lo general, una deficiencia lagrimal. Agentes infecciosos como el virus del mosquillo y el herpes virus en los gatos me producen afectación, adenitis de las glándulas lagrimales, por lo tanto, va a haber una menor producción de lágrimas en el caso del virus del mosquillo por afecciones neurológicas, ¿okay? Afecciones de los nervios, los pares craneales y el encéfalo, pues puede haber una disminución del parpadeo y de la producción lagrimal. Enfermedades endocrinas como la diabetes, el hipotiroidismo y el hiperadrenocorticismo son enfermedades que debemos descartar siempre que tengamos casos de queratoconjuntivitis seca. ¿Okay? No se limiten solamente a hacer test de Schimmer, a observar el ojito. Recuerden que el ojo viene como un perro. ¿Okay? Y muchas enfermedades endocrinas ocasionan trastornos oculares. En este caso particular, estas tres enfermedades son fieles productoras de queratoconjuntivitis seca, así que no deben descartarlas. Hipoplasias lagrimales congénitas son un porcentaje pequeño, pero posible dentro de la casuística. Neoplasias que afecten las glándulas lagrimales, hipovitaminosis A se ha relacionado con disminución de la calidad de la película lagrimal más que la producción, y inflamatorias como meibomitis, producto de enfermedades dermatológicas como el de Modex, meibomitis infecciosa por bacterias y obstrucciones por abscesos o chalaciones en las glándulas de meibomio. ¿Okay?
son varias de las etiopatogenias que nosotros podemos conseguir normalmente. Característico, lo podemos reconocer a cientos de kilómetros, ¿ok? Un prolapso del glándula nigricante, lo coloco como nuevo recordatorio, ¿ok? De que no debemos extraer esa glándula. Igualmente, nosotros un paciente no puede permanecer mucho tiempo con esa glándula. He visto casos en donde colegas han dicho, vamos a esperar, el paciente es muy pequeño, tiene, no sé, 3 meses, 4 meses, vamos a esperar que tenga 8 meses para operarlo. Y no, esa glándula debe ser reposicionada inmediatamente. Esa glándula allá afuera, ¿ok? Aparte de que se inflama, se puede ulcerar, el paciente se la puede autolesionar con arañazos, porque eso duele, eso molesta, ¿ok? Esa glándula inflamada deja de producir lágrimas, por lo tanto, vamos a caer en un déficit de producción lagrimal simplemente por no reposicionarla. Un porcentaje grande, ¿ok? Aproximadamente el 90% de los pacientes a los que quitamos esa glándula para corregir este defecto va a presentar síntomas de queratoconjuntivitis seca. Y hay pacientes, aproximadamente un 10 o 15% de los pacientes que reponemos adecuadamente esa glándula puede llegar a presentar queratoconjuntivitis seca por mal manejo de la glándula o inflamación o necrosis o cualquier riesgo o trauma relacionado a la cirugía. Acá tenemos un paciente, fíjense, con una queratoconjuntivitis seca crónica en donde logramos observar, una vascularización, en la córnea, un edema, un tono gris azulado, pero lo más resaltante de esto es la pigmentación, la queratitis pigmentaria que viene desde el limbo, desde la esclera, y me invade la córnea. Este es un paciente crónico de queratoconjuntivitis seca, en donde hay un depósito de melanina en la estructura corneal. Un paciente así como este que está acá, con los inmunomoduladores que recetamos habitualmente, podemos detener el progreso de esa queratitis pigmentaria. Inclusive podemos hacerla retroceder en un 30 o 40%. Pero en pacientes como el que vimos anteriormente, que son con pigmentaciones bastante fuertes y avanzadas, pues va a ser necesario recurrir a procedimientos más invasivos, como es el caso de las criocirugías, o en muchos casos a veces hasta queratoplastias lamelares o queratectomías lamelares para eliminar la porción de la córnea en donde se encuentra el pigmento. Nosotros podemos clasificar la queratoconjuntivitis seca, como una queratoconjuntivitis cuantitativa, en donde todas las capas lagrimales están deficientes, donde hay un déficit de cantidad, y también podemos clasificarla de acuerdo a las alteraciones de cada capa. Nosotros podemos tener queratoconjuntivitis seca lipodeficientes, acuodeficientes o mucinodeficientes, dependiendo de la capa que pueda estar afectada en algunos casos. Cuando tenemos meibomitis, solemos tener una queratoconjuntivitis seca lipodeficiente, ya que hay una disminución en la producción de grasa, la capa lipídica de la película lagrimal. Cuando tenemos afección de las glándulas lagrimales, podemos tener una deficiencia de capa acuosa. También lo logramos ver en la capa lipídica, cuando hay deficiencia de capa lipídica y acuosa, cuando hay síndromes evaporativos, en donde el paciente, por ejemplo, los PUCs, los brachiocefálicos, son muy exoftálmicos, tienen los ojos muy protruidos. Esto hace que la fisura palpebral sea muy grande y que el parpadeo no sea eficiente. Por lo tanto, hay una mala distribución y un incremento en la evaporación. Entonces vamos a tener una deficiencia tanto lipídica como acuosa. Y en las alteraciones de la capa mucínica, cuando no hay suficiente mucina, toda la película lagrimal no se logra adherir a la córnea. Esta es la capa que adhiere la película lagrimal a la córnea. Por lo tanto, nosotros vamos a tener pruebas como la ruptura de la película lagrimal por debajo de 20 segundos, ya que el moco no logra sostener la película lagrimal. Ya vamos a ver más adelante. Acá tenemos un caso donde nosotros podemos ver una gran vascularización y edematización de la córnea. Vemos una inflamación notable de la conjuntiva, pero lo más resaltante de la lámina es el rosario de perlas que vemos en el borde tarsal de los párpados.
Esto lo llamamos meibomitis, ¿ok? Hay una inflamación y una acumulación, ¿ok? De secreción lipídica serosa que obstruye la desembocadura de las glándulas de meibomio, como podemos ver en cada uno de estos puntos. Cada uno de ellos corresponde a la desembocadura de una o varias glándulas de meibomio, ¿ok? En este tipo de casos, el tratamiento más adecuado, si no hay úlceras corneales presentes, es el tratamiento con esteroides y antibioterapia, así como la aplicación de calor, ¿okay? Y compresión suave de las glándulas de meibomio para tratar de hacer que esta secreción salga. ¿Ok? Destapemos esas glándulas. Acá tenemos otro caso, ¿ok? De una meibomitis mucho más severa, ¿ok? Una meibomitis infecciosa más grave, inclusive la inflamación llega hasta conjuntiva, ¿ok? En este caso hay que enviar esteroides y antibióticos, siempre y cuando no haya un diagnóstico negativo de úlceras corneales, deben recordar eso. Si hay diagnóstico positivo de úlceras corneales, no se pueden usar esteroides. Fíjense este otro paciente, ¿okay? Al cual hemos aplicado una tinción de fluoresceína, ¿okay? Vemos una vascularización corneal bastante marcada, vemos una edematización, vemos un depósito de pigmento en córnea, ¿okay? Vemos una queratitis pigmentaria en todo el eje visual, lo cual nos dificulta el campo visual del paciente, ¿okay? No, presenta poca agudeza visual. Este paciente, fíjense, es un paciente Sphinx, ¿ok? Con demodicosis, una blefaritis infecciosa producida, ¿ok? Por este chamo que está acá. ¿Okay? Este es otro caso, pero este paciente que está acá, el Sphinx, presentaba una demodicosis complicada, ¿ok? Con estafilococos. Por lo tanto, presentaba ese aspecto bastante grave. En el ojo izquierdo del paciente derecho de ustedes, fíjense que esa queratoconjuntivitis seca había desembocado de tal manera que había producido una úlcera corneal bastante grave, un descendimiento bien fuerte, que la aplicación de tratamiento acaricida junto con antibioterapia, ¿ok? Y inmunomoduladores, fíjense, nos desembocó 3 meses después en el paciente abajo, ¿ok? Es un tratamiento algo largo, pero es efectivo, pues, ¿no? Si lo aplicamos correctamente nos va a dar muy buenos resultados. Este caso que está acá, fíjense, son pacientes cachorros, ¿ok? Pacientes en donde las hemodicosis juveniles son el pan nuestro de cada día. Y fíjense que producen una blefaritis bastante marcada. Esta blefaritis nos puede afectar a producir inflamación y obstrucción de las glándulas de meibomio, ¿okay? Produciendo un déficit de capa lipídica y produciendo una queratoconjuntivitis lipodeficiente. ¿Okay? Tenemos que tener bastante cuidado con esos pacientes con afecciones dermatológicas en la región facial principalmente. Para nosotros diagnosticar la queratoconjuntivitis seca aplicamos varias técnicas. La primera y principal es el test de Schimmer. ¿Okay? El test de Schimmer consiste en una tira, ¿okay? Principalmente hecha de papel de filtro. En algunos casos, como el que ven en la pantalla, tiene tinción para que ustedes puedan identificar bien la producción de lágrimas. Hay otras tiras que no la tienen. ¿Okay? Esta tira viene con una escala, ¿okay? De milímetros, la cual se va a ir moviendo a medida que pasa el tiempo. ¿Qué mueve esta escala o qué mueve esta medición? La producción de lágrimas. Fíjense que nosotros vamos a colocar la punta de esta tira, tiene una muesca que nosotros doblamos aproximadamente de 5 milímetros y la depositamos en el saco conjuntival inferior. Nunca se debe depositar en el saco conjuntival superior. ¿Okay? Siempre se hace en el inferior, en el fondo del saco, ya que acá constituye una reserva, ¿okay? De lágrima. Vamos a colocar esta tira y la vamos a dejar en ese sitio por 1 minuto. ¿Okay? Hay colegas que hacen una sola tinción, hacen una sola medición de test de Schimmer. Hay colegas que hacen dos, una Schimmer 1 y un Schimmer 2 basal, ¿okay? Que se hace posteriormente con el ojo seco. ¿Okay? Aplicando una gotita de anestésico y colocando nuevamente el test de Schimmer. Nos debería dar la mitad del test de Schimmer normal. Pero normalmente se hace una sola medición, ¿ok? El test de Schimmer 1.
los valores normales, ¿ok? En pacientes deben ser superiores a 15 milímetros por minuto. Anteriormente se manejaba una escala de 5, 0 a 5, de 5 a 10, de que... No, ya nosotros en los últimos congresos y en las últimas actualizaciones nos hemos dado cuenta que valores por debajo de 15 ya debemos considerarlos sospechosos y positivos a queratoconjuntivitis seca, de acuerdo a los síntomas que presenten también al momento de hacer la anamnesis y la revisión. Pero valores por debajo de 15 se consideran defectuosos o se consideran positivos a queratoconjuntivitis seca. Lo normal es de 15 a 25 en pacientes caninos. En pacientes felinos sí tenemos una variación bastante grande, desde 3 milímetros hasta 32, que podemos considerar normal, con un promedio de 17. ¿Ok? Es muy variable de acuerdo al temperamento del gato, de acuerdo a muchos factores, ¿ok? Son un poco más difíciles, pero el valor va en ese rango. Lo normal, el promedio que se da es de 17 a 20, ¿ok? Algo bien importante de este test debe realizarse en el examen oftalmológico en primer lugar. No deben realizar ningún otro test antes, ya que la manipulación del ojo, bien sea con los dedos, bien sea con otras aplicaciones, cuando colocan las tiras de tinción, cuando colocan la tropicamida para dilatar y ver fondo de ojo, cuando lo manipulan, todo esto me va a producir alteración en la producción de lágrimas. La manipulación y la colocación de tintes me van a aumentar el test, y la colocación de tropicamida me va a disminuir la producción, por lo tanto van a tener valores errados. Entonces, antes de ustedes hacer cualquier otro examen, ustedes ingresan al paciente a consulta, chequean reflejos, chequean agudeza visual, chequean todo lo que es la anamnesis del paciente, las preguntas del propietario, y cuando ustedes ya se dirijan a manipular el paciente, el primer examen que van a hacer es el test de Schindler para que tengan valores correctos. Y acá tenemos un pacientito que fue muy colaborador, ¿okay? Para que ustedes vean. ¿Okay? Se coloca la tira de Schindler, ¿okay? En el saco conjuntival inferior, nunca en el superior, ¿okay? Y la tira va avanzando, ¿okay? Va avanzando, avanzando hasta que les dé a ustedes el valor en 1 minuto. ¿Okay? Tengo colegas oftalmólogos que disienten del minuto, dicen que deberían ser 2, ¿okay? Pero en promedio nosotros hacemos la medición con la tira de Schindler en 1 minuto. ¿Okay? Fíjense cómo esta tira no tiene tinción, no todas la tienen. ¿Okay? En algunas lo van a conseguir, en otras no. ¿Okay? La medición de la osmolaridad lagrimal también es un valor bastante importante. ¿Okay? Recuerden que la lágrima, ¿okay? Es una solución. ¿Okay? Hay sumamente cantidad de elementos disueltos en la lágrima, como mencionamos antes, proteínas, anticuerpos, sales, inmunoglobulinas, factores nutricionales, proteínas, anticuerpos, etcétera, etcétera. Todos estos factores me componen una solución, ¿ok? Al haber una deficiencia de la producción lagrimal, todos estos solutos que se hallan en la lágrima, pues van a estar mucho más concentrados. Y esta es la base o el fundamento de esta prueba. Eso que ustedes están viendo ahí es un instrumento que se llama iPen, ¿ok? Que es bastante sencillito, bastante chévere. Ustedes hacen tocar la punta de ese instrumento, la tirilla que ustedes ven ahí, con el globo ocular para que se impregne de la lágrima, ¿okay? De la película lagrimal, e inmediatamente les va a dar a ustedes un resultado en miliosmoles por litro. ¿Okay? La osmolaridad se define como la cantidad de solutos disueltos por volumen de muestra. Esto es lo que va a medir la prueba o el test, ¿ok? Si se produce una elevada evaporación de la lágrima o una baja secreción, pues los solutos que están presentes, por supuesto, van a estar mucho más concentrados y la osmolaridad se va a elevar. Este es el fundamento de la prueba, ¿ok? Por otro lado, si la osmolaridad disminuye, quiere decir que hay una elevada secreción de lágrima, ¿ok? Puede haber un proceso irritativo o, al contrario, puede haber una obstrucción, ¿okay? De los ductos lagrimales que no permitan que esa lágrima drene normalmente, y por lo general se van a conseguir ustedes aquellos pacientes con unas epíforas marcadas. Esto me lo va a reflejar el iPen como un aumento en la osmolaridad de la película lagrimal. ¿Okay?
Y es una prueba que es bastante eficiente, bastante cuantificable, muy certera. En humanos es un pilar en el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca y para nosotros también es bastante útil. ¿Okay? Los valores normales en perros constituyen de 321 a 373 miliomoles por litro. ¿Okay? Y los patológicos para nosotros, en este caso de queratoconjuntivitis seca, son valores por debajo de 321. ¿Okay? Valores de 275, 324, inclusive ya he llegado a tener valores de 200 en pacientes con cero. ¿Okay? Entonces, todo lo que esté por debajo de 321 miliomoles, ustedes lo van a considerar como patológico. ¿Okay? Otro método de diagnóstico para la queratoconjuntivitis seca son las tinciones. En este caso, rosa de bengala o el verde lisamina. ¿Okay? Estas tinciones me van a identificar o se van a adherir a las células muertas o a las zonas que estén carentes de mucina. ¿Okay? Las zonas que ya carecen de mucina quiere decir que ya carecen de toda la película lagrimal que está por encima de ella, y las células que están en esa zona pues por lo general tienden a sufrir la apoptosis y morir. Esas células son las que van a identificar este tipo de tinción. A la izquierda vemos un paciente teñido con rosa de bengala. Acá tenemos un paciente teñido con verde lisamina. Ambas tiñen las mismas estructuras. Sin embargo, a mí me gusta mucho la verde lisamina porque el rosa de bengala tiende a ser un poquito irritante. ¿Okay? Entonces, el verde lisamina pues, es un poquito más benigno en ese particular. La fluoresceína, ustedes la van a usar para 3 pruebas esenciales. ¿Okay? La primera, por supuesto, y principal es la detección de úlceras corneales, como el paciente que ustedes ven acá a la izquierda. Es un paciente que tiene una úlcera corneal. En este caso es una úlcera corneal indolente o un defecto epitelial, ya que vemos la zona ulcerada, pero acá vemos otro borde. Quiere decir que hay un desprendimiento irregular del epitelio. Además de que este borde pues estaba un poco difuso y veíamos diferencias en la tinción. Entonces esta tinción me va a permitir a nosotros detectar úlceras corneales estromales o superficiales. Otra prueba que realizamos es el tiempo de ruptura lagrimal, en donde nosotros colocamos una gota de fluoresceína, dejamos que el paciente parpadee, haga uno o dos parpadeos, y luego mantenemos los párpados abiertos y medimos el tiempo en que tarda esta película de fluoresceína. Ya se distribuye uniformemente sobre toda la córnea, y cuando nosotros comenzamos a ver estas rupturas que ven acá, ¿okay? Sobre la córnea, sobre la superficie del ojo, ¿okay? Esto debería tomar no menos de 20 segundos en el perro y en el gato. ¿Okay? Entonces, tiempos por debajo de eso me dan a mí entender que hay una deficiencia en la capa de mucina, ¿ok? Que no adhiere o no da estabilidad a la película lagrimal, ¿ok? Fíjense, acá tenemos un paciente al cual le hemos aplicado una gota de fluoresceína y hacemos una estimulación con luz azul cobalto, ¿ok? Y mantenemos los párpados abiertos, ¿ok? Por aproximadamente 20 segundos. Fíjense cómo la fluoresceína comienza a romper. ¿Okay? En una primera instancia está distribuido uniformemente y luego comenzamos a ver algunas líneas, ¿okay? De ruptura. Entonces, eso les quiere decir a ustedes que no hay una correcta estabilización de la película lagrimal y que hay una deficiencia de mucina, ¿okay? De la capa mucínica de la película lagrimal. Algo que nosotros por lo general no hacemos, ¿okay? No, créanme que yo no he conocido el primer veterinario que no sea oftalmólogo, ¿okay? Que haga este examen, ¿okay? El examen de la frecuencia de parpadeo, ¿okay? Es sumamente importante, ¿okay? Ya que ella nos permite a nosotros saber si hay una correcta distribución de la película lagrimal. Fíjense, este paciente es un paciente PUC, el cual tiene una fisura palpebral, una apertura del ángulo palpebral sumamente grande y es exoftálmico, lo cual hace que no haya un parpadeo efectivo. Por lo tanto, no hay una correcta distribución de la película lagrimal. Lo normal es que nosotros en un paciente veamos en el transcurso de 1 minuto o 2 minutos por lo menos
3 a 5 parpadeos completos y de 4 a 6 incompletos. ¿Ok? Es lo normal que nosotros vamos a poder observar en un paciente sano. Pacientes con deficiencias neurológicas o con afecciones neurológicas, ustedes van a ver estos parpadeos mucho más disminuidos. Pacientes como este, en donde la fisura palpebral o lo exoftálmico que es, no dejan o no permiten que el parpadeo sea efectivo, pues los parpadeos completos van a ser mucho más disminuidos. Van a ver ustedes quizás un incremento de los parpadeos incompletos. Entonces, algo es una característica que debemos comenzar a evaluar en los pacientes. Vamos entonces, una vez conocidos los síntomas, una vez vemos los hallazgos que podemos conseguir en los pacientes, esto nos va a permitir a nosotros poder definir el tratamiento más adecuado de acuerdo a la condición del paciente. En los casos como los pacientes como este que ustedes están viendo acá, se benefician mucho de cierres del ángulo palpebral, de procedimientos quirúrgicos en donde nosotros aplicamos unos puntos de sutura, unas plastias en los bordes mediales, ¿okay?, de los párpados, de la fisura palpebral, y cerramos más esta fisura de manera de que los párpados no estén tan abiertos y puedan tener un parpadeo más efectivo. ¿Okay? Uno de los principales objetivos de estos tratamientos son combatir la causa. ¿Okay? Es fundamental que nosotros hallemos, ¿okay?, la causa que nos ocasiona el problema o el déficit de lágrima que tenemos enfrente. ¿Okay? Si son pacientes endocrinos, debemos hallar la causa, hallar el diagnóstico. Si es un paciente diabético, bueno, comenzar el programa de insulinoterapia. Si es un paciente hipotiroideo, hacer lo mismo con la hormona tiroidea. ¿Ok? Para nosotros, yo tengo pacientes que son hipotiroideos y al comenzar el tratamiento, inmediatamente se corrige, ¿ok?, el problema de queratoconjuntivitis seca. Reemplazar, ¿ok?, en algunos casos, o restituir la producción de lágrimas mediante el uso de humectantes, ¿ok?, como lágrimas artificiales o productos como ácidos hialurónicos con sulfato que nos permitan reemplazar, ¿ok?, o hacer una rehumectación de la superficie corneal, ¿ok? Tenemos que controlar la inflamación, ¿ok?, tanto de las glándulas lagrimales como de la superficie conjuntival, ¿ok?, ya que esto ocasiona pues un agravamiento del cuadro. En casos complicados, ¿ok?, en casos complicados en donde haya una infección bacteriana o infecciones micóticas, pues debemos controlarlas, ¿ok? Y algo muy importante, debemos diferenciar la queratoconjuntivitis seca de estrés evaporativo. ¿Okay? Pacientes exoftálmicos, pacientes con fisuras palpebrales grandes, pues van a meditar, como les dije anteriormente, un tratamiento quirúrgico que les permita mejorar el parpadeo y la distribución. En ese caso de pacientes, pues con eso muchas veces bastaría. ¿Okay? Ustedes se van a dar cuenta que va a ser una enfermedad sumamente agradecida. Es una enfermedad que cuando ustedes le comienzan a colocar los colirios, inclusive, ¿okay?, el colirio antibiótico, mucha gente, tengo colegas que han enviado solamente colirio antibiótico y el paciente logra mejorar en cuestión de 3 días, ya que el simple hecho de humectarlo, pues el paciente mejora mucho, ¿ok? Pero si no hacen un correcto balance del tratamiento que van a enviar, pues van a sufrir recaídas muy frecuentemente. La base del tratamiento, ¿okay?, son los inmunomoduladores. Como vimos en el principio de la charla, son enfermedades que responden sumamente bien a los inmunomoduladores. ¿Okay? El tratamiento principal o el tratamiento base para nosotros es la ciclosporina A. ¿Okay? La ciclosporina A tiene un efecto lacrimomimético que estimula la producción lagrimal y me va a producir un efecto antiinflamatorio. Recuerden que cuando hay casos de queratoconjuntivitis seca, nosotros aplicamos la ciclosporina A, ¿okay?, para disminuir
la producción o la manifestación de la interleucina 2 en las glándulas lagrimales. Esta interleucina 2 estimula la proliferación y la agregación de linfocitos T, tanto helpers como citotóxicos, que me van a producir una inflamación de la glándula. A nosotros cortar esa acción de la interleucina o disminuir la producción de interleucina, pues tenemos una acción antiinflamatoria sobre la glándula lagrimal. ¿Okay? Y la ciclosporina tiende, como les dije anteriormente, a revertir en un 40% los depósitos de pigmento sobre la superficie corneal. Aquellos casos de keratoconjuntivitis seca, complicados con queratitis pigmentaria, en donde las queratitis son iniciales o tienen un porcentaje bajo dentro de la superficie corneal, se ven bastante beneficiadas con el uso de la ciclosporina A. Lo podemos usar normalmente cada 8 horas. ¿Okay? El tratamiento base por lo general es cada 8 horas por un periodo no menor a 2 meses. ¿Okay? Es lo usual que se usa. Las nuevas tendencias, pacientes que no responden muy bien a ciclosporina, podemos usar y nos va muy bien de manera tópica. Existe el pimecrolimus y el sirolimus, nuevas generaciones de inmunomoduladores, son poco habituales todavía dentro de la medicina veterinaria, pero se usan bastante en la medicina humana, con muy buenos resultados igualmente. El suero autólogo es un tratamiento hemático, ¿ok? Que nosotros los oftalmólogos usamos bastante en casos de keratoconjuntivitis seca, ¿ok? El suero autólogo quizás es una de las sustancias, ¿okay? O de los derivados que usamos que tiene mayor parecido o mejores características comparadas con la lágrima, con el gel lagrimal precorneal. Entre los componentes que tenemos factores de crecimiento epiteliales, tenemos vitamina A, fibronectina, inmunoglobulinas de distintos tipos, ¿ok? Factor de crecimiento tipo insulina, factores de migración de células epiteliales que nos aceleran muchísimo, ¿ok? Lo que es nos ayudan muchísimo a disminuir la inflamación, nos ayudan mucho a hacer lacrimomiméticos o de sustituir, ¿ok? La función de la lágrima como lubricantes. Nosotros podemos proveer una correcta nutrición corneal, ¿okay? Mediante el uso de suero autólogo, y existen sueros, por lo menos nosotros acá en Ecuador fabricamos suero autólogo reforzados, le colocamos un adicional de ácido hialurónico o de condroitin sulfato que permitan, ¿okay? Que ese suero autólogo permanezca por más tiempo adherido al gel lagrimal o a la superficie corneal. Normalmente el suero autólogo se usa cada hora, cada 2 horas la gota. Cuando nosotros adicionamos ácido hialurónico o hialuronato de sodio o condroitin sulfato, podemos alargar el periodo de aplicación hasta cada 8 horas. ¿Okay? Entonces es una opción bastante factible. Nosotros lo preparamos acá usando tubos taparroja, ¿okay? Tubos sin anticoagulante, tomamos la muestra, dejamos reposar por 1 hora y luego hacemos centrifugación. ¿Okay? Aspiramos el suero, lo colocamos en envases esterilizados previamente, compramos unos ya que vienen esterilizados y rotulamos. Ese suero puede permanecer en el refrigerador entre 2 y 4 grados hasta 3 semanas, ¿ok? Siempre y cuando no haya ningún tipo de contaminación exterior del propietario al aplicarlo o de nosotros al manipularlo. A esa temperatura puede permanecer hasta 3 semanas y congelados puede permanecer hasta 3 o 4 meses. Por pacientes que ameriten tratamientos largos con suero autólogo, pues pueden disponer de estas 2 presentaciones para que no lo vayan a perder. Pacientes muy pequeños también se pueden usar sueros heterólogos de otros pacientes, siempre y cuando sean pacientes sanos, ¿ok? Sin enfermedades infecciosas que pueden afectar al paciente que va a recibir el tratamiento. Es común que en las clínicas veterinarias haya perros donadores, perros grandes, más de 40 kilos. Con suero de esos perros también podemos tratar a pacientes que sean muy pequeños y que no podamos obtener unas buenas cantidades de muestras. Podemos usar lágrimas artificiales como sustitutos,
¿ok? Mientras aplicamos el tratamiento, los más comunes tienen ésteres de celulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y de trans 70 como agentes viscosantes o agentes que van a disminuir la evaporación de la película lagrimal y van a permitir una correcta humectación y que perdure mucho más tiempo sobre la superficie del ojo. ¿Okay? Estos son lágrimas artificiales de uso humano, la mayoría, creo que el laboratorio Lavíes tiene uno llamado Tears, ¿ok? Y muchos medicamentos como los colirios de Holiday, algunos colirios de Lavíes, creo que también poseen dentro de su, tanto antibióticos como antiinflamatorios, poseen dentro de su composición ácido hialurónico que permite que se pueda mantener en el tiempo. La pilocarpina por lo general son medicamentos que poco se usan, ¿okay? Pero sin embargo constituyen una forma de aumentar la producción lagrimal usándolos vía oral cada 12 horas o una vez al día mezclado con el alimento por cada 10 kilos. Por lo general yo uso de 1 a 2 gotas por cada 10 kilos de peso. ¿Okay? Son parasimpático-miméticos, así que algunos pacientes sensibles pues pueden presentar efectos adversos como vómitos, ¿okay? Pueden presentar alteraciones en el comportamiento, agitación, etc. Debemos usarlo con algo de cuidado. Por lo general, yo lo someto a pacientes solamente cuando tengo una buena supervisión o pacientes que están hospitalizados. Las antibioterapias en casos de pacientes que tengan úlceras corneales o que presenten algunas queratoconjuntivitis complicadas con bacterias o meivomítidos, nos podemos afianzar bien en medicamentos como el cloranfenicol, vía tópica, triples antibióticos como los que contienen neomicina, polimixina y bacitracina, ¿ok? O floxacinas en el caso de las fluorosquinolonas. Y me gusta mucho, uso mucho la doxiciclina sistémica a dosis de 10 miligramos por kilo. Recuerden que la doxiciclina, para nosotros en la oftalmología, la usamos por 3 efectos diferentes. Uno como antibiótico, otro como quelante del calcio en úlceras melting o úlceras complicadas y un efecto inmunomodulador. ¿Okay? En este caso de nosotros de la queratoconjuntivitis seca lo usamos como inmunomodulador a esa dosis. ¿Okay? Lo podemos usar una vez al día, 10 miligramos por kilo y nos va muy bien, hasta por 15 días. Otros coadyuvantes terapéuticos, ¿okay? Son las vitaminas A y las vitaminas E. ¿Okay? Recuerden que la vitamina A y la vitamina E son antioxidantes, regeneradores de epitelio. ¿Okay? Nos van a ayudar mucho con la producción con la regeneración epitelial corneal, nos van a ayudar mucho con la inflamación de la conjuntiva vulvar, ¿ok? Nos van a ayudar mucho porque son en base grasas a la producción de la película lipídica, de la fase lipídica de la película lagrimal, entonces son bastante bien tolerados dentro del esquema terapéutico. La dosis de la vitamina A se puede usar por lo general a dosis de 1000 unidades internacionales diarias y la vitamina E hasta 1500 o 2000 unidades internacionales diarias. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 también son bastante utilizados, ¿okay? Dentro del esquema terapéutico de la queratoconjuntivitis seca, ya que estos ácidos grasos insaturados favorecen la regeneración epitelial, ¿okay? El omega 3 y 6 principalmente, ¿okay? El omega 9 no se usa casi, lo coloqué ahí porque forma parte de muchas veces de las fórmulas que conseguimos comercialmente, pero yo prefiero aquellas que tienen solamente 3 y 6. El ácido graso omega 9 me favorece la producción de prostaglandinas y estas colaboran en la inflamación, el proceso inflamatorio. Entonces es preferible usar los ácidos grasos que tengan omega 3 y 6, ¿ok? Y no tengan 9. La bromexina a dosis de 0.5 miligramos por kilo nos favorece la producción de secreción. Recuerden que nosotros la bromexina por lo general se usa para promover la formación de secreción bronquial y así expulsar, agentes extraños en el sistema respiratorio. En el caso de las glándulas lagrimales,
sanas, ¿ok? Esto puede ser, la bromexina puede ser usada en casos de estrés evaporativo o en keratoconjuntivitis que tenga que ver con lipodeficiencia. ¿Ok? De la producción de lágrimas, pero siempre y cuando la glándula lagrimal esté sana, ¿ok? Que no sean inmunomediadas o que no haya una initis de la glándula lagrimal. Las terapias con células madres están en boga últimamente, pues la medicina regenerativa está siendo muy utilizada y muy estudiada en la actualidad, principalmente las células mesenquimales, ¿ok? Tienen un efecto, recuerden que ya son pluripotenciales, se pueden transformar en cualquier tejido del organismo y tienen muy poco efecto antigénico, ¿ok? Entonces son especiales para esto. Creo que en mi perfil de Instagram hay una publicación sobre, hay una empresa brasileña que utiliza mucho este tipo de células madres, tanto en implantación mediante inyecciones como en colirios. Ok, ya voy a tratar de pasarles el link después para que ustedes lo puedan chequear. Pero principalmente este tipo de medicina regenerativa en la actualidad me gusta mucho los colirios de membrana amniótica de Betrix. Esta es una empresa estadounidense que produce membranas amnióticas y de que ustedes conocen como Betrix o Biosis, la membrana de su mucosa intestinal de cerdo. Pero también sacan unas gotas de membrana amniótica llamadas Q-Drops, que van muy bien en este tipo de casos, tanto en casos ulcerativos corneales como en keratoconjuntivitis seca, ¿okay? Ya que nos ayudan bastante con la regeneración epitelial y la inflamación. Otro tipo de tratamientos son los tratamientos quirúrgicos, ¿ok? El taponamiento de puntos lagrimales, en donde nosotros colocamos unos pequeños taponcitos, esto se hace mucho en humanos, ¿ok? Colocamos unos pequeños taponcitos en los ductos lagrimales, en los puntos lagrimales, de manera de disminuir la excreción. Por lo tanto, una cantidad de lágrima que esté baja se va a acumular en el ojo, ya que no se excreta, y pues nos va a ayudar un poco con la humectación, ¿ok? El mantenimiento de la película lagrimal. Otro tratamiento quirúrgico que se usa de menor incidencia, tienen que ser casos sumamente graves, son las transposiciones de los ductos parotidios, en donde nosotros nos traemos, ¿okay? El ducto que produce saliva normalmente, ¿okay? Que transporta la saliva desde la glándula parótida hacia la mucosa oral, ¿okay? Nos los secuestramos, nos los traemos y los suturamos a la mucosa ocular, ¿okay? A la conjuntiva ocular, para que esa saliva producida por la glándula la glándula salival, perdón, sea depositada en lugar de la boca en el ojo. Las características no son iguales a la lágrima, pero nos va a producir una aumentación en pacientes extremadamente graves, ¿ok? Esto se usa principalmente en pacientes que son cero producción de lágrima y refractarios a otros tipos de tratamiento. Es lo que se hace. Fíjense que nosotros acá está una ilustración más o menos descriptiva de lo que se hace una canalización en la mucosa oral, normalmente el ducto está ubicado lateral a la muela carnicera, ¿ok? Hacemos una canalización con un hilo nylon, principalmente para poder identificarlo al momento de hacer la disección. Fíjense que nosotros canalizamos, luego hacemos una incisión para poder ubicarlo y lo vemos ya canalizado. Si no hacemos esta canalización primero con el nylon, pues se nos va a hacer un poco dificultoso identificarlo cuando hagamos la disección. Una vez que nosotros hacemos la disección y lo ubicamos, lo comenzamos a disecar y a separar, y nos lo llevamos por debajo de la piel, hacemos un agujero, ¿okay? En la mucosa ocular, en la mucosa ocular inferior, en el saco conjuntival inferior, y hasta allí nos traemos por debajo de la piel el ducto, lo suturamos, esta es la sutura en la mucosa oral, y lo suturamos acá, fíjense, suturamos los bordes, y a través de este ducto se va a depositar en el ojo, ¿okay? La secreción lagrimal. Una de las complicaciones bastante frecuentes es que la lágrima es bastante rica en calcio o minerales y se nos va a hacer un depósito de calcio acá, pero es algo que nosotros podemos lidiar con eso. Y bueno, colegas, ese es el material que les tenía preparado para hoy.
Espero que sea de bastante utilidad. Vamos a caer en las preguntas ahora, a ver qué dudas tienen. Quería aprovechar que estaban todos acá para hacer de su conocimiento. Estamos en nuestra empresa, Oftalmología Veterinaria de Ecuador, en conjunto con el Laboratorio Holiday de acá de Ecuador, haciendo unas aulas virtuales mensuales. Ya hemos tratado enfermedades bastante fuertes. La pasada fue de manejo avanzado de úlceras corneales, la anterior a esa fue glaucoma, y en este caso para el mes de junio, tenemos todo sobre cataratas, una enfermedad que es bastante frecuente, bastante frustrante. Vamos a hablar sobre cataratas. Nosotros tenemos como común hacer una aula virtual cerrada a través de Google Meets. Vamos a publicar a través del perfil Oftalmoven en Instagram. A partir de esta semana, a final de esta semana, ya el proceso, vamos a aperturar el proceso de inscripción. En las otras aulas que hemos tenido muy buena acogida de países de toda Latinoamérica y de España, donde nos ha ido bastante bien. Son temas bastante comunes y útiles los que tratamos de ubicar en estas aulas. Entonces, a partir de final de esta semana, pues en ese perfil en Oftalmoven, pues vamos a comenzar a dar información sobre la temática, dar información sobre lo que vamos a tratar y sobre la apertura de las inscripciones. Bueno, si Laura, vamos a comenzar entonces con la charla. Voy a sí, Doc. cancelar Dale. acá Bien, vamos a empezar leyendo las que tenemos en el Facebook. Se ha transmitido también en Facebook Live, así que vamos primero con esas. Bueno, la doctora de Batista dice, buenas noches. ¿Cuáles son las causas más comunes de queratoconjuntivitis en gato? Por lo general en gatos, la mayor cantidad de queratoconjuntivitis en mi consulta es por enfermedades virales. Herpes virus, leucemia y peritonitis infecciosa y SIDA son las causas más comunes que nosotros podemos observar en gatos. Y algo que siempre digo en mis charlas, los pacientes felinos tienen una particularidad de que todos los problemas oculares felinos siempre piensen en enfermedades virales hasta que ustedes demuestren lo contrario. Si ustedes, a los que comiencen a hacer análisis y van descartando, siempre piensen en enfermedades virales. Es un cáncer que tenemos en oftalmología de felinos nosotros con esas enfermedades virales. Bien, Doc, Bere Díaz pregunta, ¿cuándo se considera queratoconjuntivitis seca en los gatos? Cuando tenemos valores de test de Schimmer por debajo ya de 10 milímetros, por debajo de 10 milímetros ya nosotros consideramos que tenemos una deficiencia de producción lagrimal, siempre y cuando nosotros también corroboremos este análisis con los síntomas que observen. Porque nosotros podemos tener, fíjense que tenemos una variabilidad de 3 hasta 32. Podemos tener pacientes con 5, pero sin ningún tipo de síntomas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con 10 milímetros, pero vemos unas características de neovascularización, vemos síntomas de inflamación, síntomas de edema corneal, ya podemos nosotros asociarlos a queratoconjuntivitis seca. Bien. Otro colega dice, ¿cuánto tiempo lleva desde la alteración en producción de lágrimas y la sequedad del ojo o hasta presentar alguna alteración posterior? Y después dice, ¿las alteraciones que generan como pigmentación, vascularización, son curables? Las queratitis pigmentarias, por consecuencia de queratoconjuntivitis seca, son de características crónicas. Pueden pasar hasta meses, un mes, 2 meses, desde la hora cero, pues, de que tú comenzaste a tener la deficiencia lagrimal. Las neovascularizaciones tienden a aparecer a partir de los 6 días, de los 5 o 6 días ya tú comienzas a tener neovascularizaciones productos de la hipoxia. Comienzas a ver manifestaciones como edema corneal, comienzas a ver manifestaciones
como neovascularización y vascularizaciones de la esclera de inflamación. Pero ya síntomas como queratitis pigmentaria o queratitis proliferativa como consecuencia de queratoconjuntivitis seca comienzan a aparecer a los meses. Ya son consecuencias y le dan a ustedes a entender que son queratoconjuntivitis secas de manera crónica. Bien. Melina Fagotti pregunta, ¿puede repetir cómo se llama el aparato con el cual se mide la osmolaridad lagrimal? El aparato se llama iPen. ¿Okay? Hay varias presentaciones de varias casas comerciales, pero el más chévere para mí, el que tengo yo, es el iPen. Bien. Bueno, Maricel Bianchi pregunta, ¿la cirugía para reducir borde palpebral se hace en edad temprana o se puede hacer en pacientes de cualquier edad? Normalmente los perros que ameritan el cierre de la sutura palpebral o la cantoplastia medial se hace en pacientes un poco mayores. En pacientes pequeños todavía el globo ocular no ha crecido tanto como para producir una fisura palpebral tan grande para que haya un parpadeo deficiente. Normalmente se comienza a ver en pacientes ya a partir de los 8 meses, 9 meses, cuando ya empiezan a expresar su crecimiento en una manera considerable y ya el globo ocular también crece. Entonces vemos que el párpado se nos quedó atrás. Pero cachorros bien pequeñitos, por lo general, ellos pueden parpadear bien. No hay todavía tanto problema. Bien. Carlos Serviti pregunta, ¿qué opina de los implantes epiesclerales con ciclosporina A para usar en propietarios que no pueden hacer la topicación en tiempo y forma? Son perfectos, tranquilamente los pueden usar. Ese tipo de tratamiento principalmente se aplica en humanos. ¿Okay? Se hacen implantes en escleras, se hacen implantes subconjuntivales para poder hacer tratamientos a largo plazo. ¿Okay? Yo en una ocasión lo apliqué aproximadamente en 10 pacientes, porque por lo general esos dispositivos se usan de medicina humana. ¿Okay? Y aproximadamente en un 50% de los casos tuve que retirarlos por reacción al dispositivo. ¿Okay? Hay otros respondieron bien, pero todo también es a criterio del colega que esté tratando. Si considera que un dispositivo de estos puede ser beneficioso porque la aplicación de medicamentos puede ser deficiente por parte del propietario, por falta de tiempo, por falta de voluntad, pues lo puede usar, no hay problema. Bueno, el doctor Montilla pregunta, en cuanto a la ciclosporina, ¿puede ser que algunas presentaciones no funcionen como nos gustaría? ¿Para usted la marca depende o prefiere cambiar de droga? ¿Combina drogas inmunomoduladoras? Mire, por lo general, la ciclosporina se debe usar superior al 1%, no importa la marca, ¿ok? Pero debe ser por encima del 1%. Hay presentaciones de ciclosporina al 0.1%, hay presentaciones al 0.6%, ¿ok? Pero lo que se debe usar es por encima del 1%. Acá en Ecuador, por ejemplo, se consigue ciclosporina a partir de 1.5 de uso veterinario. En Venezuela conseguimos a partir del 1% de uso veterinario. De uso humano se consiguen a partir del 0.1%. Entonces, siempre que usen ciclosporina deben usar por encima del 1%. Cuando no me funciona ciclosporina, uso tacrolimus. ¿Ok? En pacientes que ustedes consideran que van a necesitar agentes inmunomoduladores por toda la vida, por ejemplo, que es donde se hace ya difícil, ¿okay? la aplicación de ciclosporina tópica, porque principalmente el costo a veces afecta, comenzamos a usar acetoprima, que es un inmunomodulador vía sistémica, mucho más fácil de administrar durante el transcurso del tiempo. Bien. Maricel Bianchi pregunta si el suero autólogo es lo mismo que el plasma rico en plaquetas y si podrías repetir la duración del refrigerado. No, el plasma rico en plaquetas no es lo mismo que el suero autólogo. Eso lo explicamos bastante bien en el aula virtual pasada de manejo avanzado de úlceras corneales.
el plasma, cuando nosotros fabricamos suero autólogo, dejamos la sangre en un tubo sin anticoagulante. ¿Qué va a pasar? Las plaquetas se van a activar y van a retraer el paquete globular hacia debajo. A ustedes les va a quedar un suero autólogo arriba sin factores plaquetarios. ¿Okay? Se van a agotar todos los factores plaquetarios y se van a agotar las plaquetas porque se van a ocupar formando el coágulo. Por lo tanto, el suero autólogo que ustedes van a aplicar carece de factores plaquetarios y de plaquetas. Cuando nosotros fabricamos plasma rico en plaquetas, lo hacemos en tubos de citrato de sodio, ¿ok? En donde las plaquetas no se activan. Por lo tanto, nosotros centrifugamos y nos quedamos con la porción del plasma rica en plaquetas, ¿ok? Ahí no va a haber ningún tipo de activación, no se van a agotar los factores plaquetarios. Por lo tanto, son dos productos hemáticos totalmente diferentes. En refrigeración de 2 a 4 grados les puede durar hasta 3 semanas, ¿ok? Sin ningún tipo de contaminación, con el mayor tipo de cuidado. El suero autólogo debe ser protegido de la luz. Por lo general yo envuelvo los frascos en papel de aluminio. Y el suero autólogo congelado les puede durar hasta 3 meses. Bueno, otra pregunta, doctor. ¿Dónde deposita los implantes de glándulas salivales en el ojo? Por lo general, el implante de mucosa oral, tanto de mucosa oral como la transposición del conducto parotidio se depositan en la mucosa palpebral del saco conjuntival inferior. Bien. Bien. Esteban Albornoz pregunta, en pacientes con glándula de tercer párpado prolapsada de forma crónica, que está fibrosada, ¿qué recomienda? Cuando son casos crónicos, fíjense, cuando son casos crónicos con esas glándulas, yo he tenido pacientes hasta con 1 año, esa glándula ya fibrosada, inflamada, ulcerada, inclusive hasta con miasis que se han cicatrizado, ¿ok? En ese tipo de casos, no hay de otra. Si ustedes evalúan la funcionabilidad de esa glándula y ya me imagino que con ese grado de fibrosis no les produce nada, pues en ese único caso pues podrían retirarlo, siempre y cuando teniendo la salvedad de que ese paciente va a meritar tratamiento sustitutivo de lágrima prácticamente de por vida, ¿ok? No solamente de inmunomoduladores, sino de sustitutos de lágrima. Bueno, Celeste Olivero pregunta, ¿en qué dosis e intervalos se utiliza el suero autólogo? El suero autólogo por lo general se usa en pacientes con queratoconjuntivitis seca complicadas como úlceras corneales, se usa cada hora, ¿ok? Por lo menos por los primeros 6 o 7 días y luego se aplica cada 4 horas hasta que nosotros logremos establecer una cicatrización corneal efectiva y logremos restituir la producción de la película lagrimal hallada en los exámenes previos. Para queratoconjuntivitis seca, en donde nosotros no tenemos una alteración de la película lagrimal, no hay úlceras corneales, sino solamente observamos que hay alteración en la formación de la película lagrimal, nosotros vamos a usarla desde cada 6, cada 8 horas. Bueno, otra pregunta, Lorena Chévez dice, un felino que ha perdido la estructura normal del ojo por úlcera córnea, por úlcera córnea no tratada, ¿se aconseja la enucleación o solo el cerrado palpebral para evitar lagrimeo y complicaciones? Fíjate, en el caso de las úlceras corneales, nosotros somos médicos, somos cirujanos, ¿ok? No somos santos ni hacemos milagros. Úlceras corneales sumamente complicadas en donde inclusive hay perforaciones, o nosotros consideramos que hay una incapacidad completa en nuestro procedimiento para restituir la estructura ocular, está indicada una enucleación sin ningún problema. En casos de úlceras corneales que nosotros podamos o tengan nuestras capacidades, recuerden que para nosotros tratar las úlceras corneales tenemos que tener algo de equipamiento, tenemos que tener magnificación, materiales de sutura, biomembranas, o tener la capacidad motora, la capacidad
quirúrgica de nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos y sabemos que tenemos esa capacidad, podemos hacer algún tipo de cierre quirúrgico o de procedimiento quirúrgico para ayudarlo, pero si no, no quedaría otra opción que la enucleación. Bien, ¿se puede usar suero heterólogo de otra especie, por ejemplo, de un equino, que rendiría para varios pacientes? Yo preferiría, yo preferiría que usaran suero de la misma especie, ¿ok? Suero de perros, de otros perros, pues otros perros que estén sanos. Yo inclusive en una ocasión utilicé un suero de un ovino, ¿ok? En un paciente de una finca, porque el paciente era muy pequeño y no había de otra, pero no me produjo el resultado que yo quise. Entonces preferí buscar un donante canino, no el mismo paciente, buscar otro y usar. Yo prefiero siempre el uso de pacientes de la misma especie. Bueno, otra pregunta. Quisiera saber si la queratoconjuntivitis está relacionada con alguna patología metabólica de base en perros como el hipotiroidismo. Mucho. Son sumamente son sumamente frecuentes los casos de, como les comenté, hipotiroidismo, diabetes y hiperadrenocorticismo. Principalmente la diabetes es una enfermedad sumamente insidiosa en nuestros pacientes que siempre ocasiona queratoconjuntivitis seca, en mayor o menor grado, pero tenemos una alteración en la producción lagrimal por estas patologías. El doctor José Magallanes pregunta, ¿el panus lleva queratoconjuntivitis seca o no necesariamente? Yo pienso que, fíjate, el panus es una enfermedad, una queratitis proliferativa, ¿ok? Esa queratitis proliferativa principalmente, ¿okay? Etiológicamente se da por radiación. En el caso de los pastores alemanes o de los golden retriever, que son los pacientes más frecuentes, ¿okay? Se da por estímulo inmunológico de radiación o de factores externos, ¿okay? Que disparan una reacción inmunológica y se produce una queratitis proliferativa, ¿okay? El caso de un paciente con queratoconjuntivitis seca se puede agravar, por supuesto, ¿okay? Podemos agravar el proceso de queratitis proliferativa, se puede agravar el proceso de queratitis pigmentaria tan característico en el panus, ¿ok? En un paciente que también pueda padecer de una queratoconjuntivitis seca. Pero de allí a que el panus me pueda derivar en una queratoconjuntivitis seca, es más probable a la inversa. Bueno, Doc, no tenemos más preguntas. No. Impecable, ha sido impecable tu disertación. Hay muchos agradecimientos, tanto en Facebook como en el chat de acá de la plataforma. Muy claro, impecable, la verdad. Muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por hacerme formar parte de esta comunidad. De verdad que quedo a la orden con los colegas, pues por cualquiera de las vías en donde nosotros normalmente publicamos y nos movemos, pues quedamos a la orden completamente para cualquier duda, pregunta. Yo no me callo nada, no soy egoísta en ese particular, y lo que necesiten, pues estamos siempre a la orden. Muy agradecido por la invitación, y bueno, siempre dispuestos pues, a ayudar en lo que podamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias del Colegio Médico Veterinario. Los saludamos, agradecemos a todos los colegas que han estado presentes. Les decimos que mañana sigue el congreso virtual con el doctor Agustín Tallone, que va a hablar de síndrome braquicefálico. Bueno, y recordar que es una jornada solidaria, así que estamos recibiendo donaciones de mercadería o ropa en las diferentes sedes del Colegio Veterinario. Así que bueno, les volvemos a agradecer a todos y nos vemos mañana a esta misma hora. Gracias, doctor, y gracias a todos los que participaron hoy. Y bueno, vamos a seguir en contacto, Doc. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Que pasen buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.